Seguimos en Entre Líneas, decíamos vamos a empezar a hablar en el programa de hoy de la cuestión económica y para eso está ya con nosotros Alfredo Blanco, economista cordobés, que gentilmente nos atiende como siempre y ya lo estamos saludando. Alfredo, ¿cómo le va? Buenas noches. Alfredo, a ver si... Problema con el audio. A ver si ¿Ahí lo me tenemos. escuchan? Ahí sí. Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por estar allí. Bueno, no, al contrario, muchas gracias por invitarme Entre Líneas. Bueno, muchas gracias. Bueno, Alfredo, recién hablábamos si se despertó el dólar, nos preguntábamos, porque desde el lunes de la semana pasada empezó como a caminar un poco más rápido, estamos hablando de la cotización del dólar blue, y nos preguntábamos en un escenario de alta inflación si esto a su vez no retroalimenta esa inflación y puede llegar a acelerar aún más la suba de precios. Bueno, ¿cómo está viendo esa relación dólar-precios? Bueno, ese es uno de los motores que tiene la inflación, la modificación del tipo de cambio. Además, incluso el dólar oficial, el gobierno comenzó a moverlo un poquito más rápido. Pensemos que el gobierno ha acordado con el Fondo Monetario que va a intentar de que no se atrase el tipo de cambio. ¿Esto qué quiere decir? Que va a tratar de ir devaluando un poquito por encima de la inflación. Durante todo el año pasado el tipo de cambio fue por debajo de la inflación, ¿no? Pero bueno, eso significa que se empieza a deteriorar el tipo de cambio y empieza a haber, obviamente, dificultades. Por ejemplo, si uno mira cuánto era, si uno compara el tipo de cambio del 17 de diciembre del 2015, que fue cuando Macri unificó el mercado cambiario, y eso lo hace igual a 100, bueno, ahora estaríamos aproximadamente en 101, es decir, que después de tener un periodo que tuvimos tipo de cambio alto, bueno, comenzó a bajar. Entonces, primera cuestión es que el gobierno está enfrentado a un dilema complicado. Por un lado, lo que señala de que si el dólar crece, eso va a pegar en los precios, porque obviamente impacta sobre, por ejemplo, el precio de los importados y la mayoría de los insumos industriales que tenemos nosotros son de origen importado, entonces aumentan los precios. Pero por otro lado, si el gobierno no aumenta el tipo de cambio, bueno, empieza a haber este problema de deterioro cambiario. Ahora vamos a lo del blue. En el tema del blue, la pregunta que uno debería hacerse es por qué, si estamos en un periodo en el cual el gobierno tiene mayor ingreso de divisas, como consecuencia de las liquidaciones básicamente de las exportaciones, si además recibió derechos especiales de giro, lo cual le permitió recuperar un poco las reservas, ¿qué es lo que hace que una persona esté dispuesta a pagar 200 pesos por el dólar? Y esa brecha que se establece entre el dólar blue o el dólar contado con liqui en relación al dólar oficial. Bueno, esa brecha es básicamente desconfianza e incertidumbre. Entonces no debe sorprendernos que, por ejemplo, esta semana se empezara a recuperar el blue, que ayer bajara un poquito, que en la jornada de hoy creo que también debe haber bajado un poco, pero lo que está claro es que hay una gran volatilidad en ese mercado. Y eso lo que refleja, bueno, es básicamente otro ingrediente que influye sobre la inflación, que es las expectativas. Y las expectativas son realmente son expectativas malas y además hay muy poca credibilidad en el gobierno y entonces es muy difícil hacer política económica en ese contexto, ¿no? Porque además, Alfredo, tampoco hay dólares, ¿no? Veamos lo que está pasando con la industria automotriz, que está diciendo, nos quedamos sin cupo, muchos se quedan sin cupo ya en mayo, otros en junio, con lo cual no se pueden importar autopartes y esa industria está diciendo que va a tener que parar las plantas, ¿no? Sí, bueno, ha habido un comunicado de autopartistas de acá de Córdoba que justamente señalan eso, y de hecho, digamos, los trámites y las restricciones para acceder a dólares para importación existen, y bueno, eso trae muchísima preocupación, porque si eso existe ahora, que estamos en el periodo en que entran muchos dólares, bueno, razonablemente uno puede pensar que en el segundo semestre se puede llegar a complicar más aún, ¿no? Y bueno, eso tiene un impacto muy negativo sobre el nivel de producción y a pesar de que la economía muestra algunos números de recuperación, inclusive de recuperación con relación a los valores prepandemia, aunque 2019 tampoco fue un año muy bueno, pero a pesar de que muestre eso,
lo que todo el mundo dice, aún los empresarios que les va bien, dicen, sí, estamos bien, pero no sabemos hasta cuándo. Claro. Alfredo, ¿cómo juega el acuerdo con el fondo en esto? ¿Qué cantidad o qué volumen de certeza da para, evidentemente no el suficiente, ¿no? Pero ayuda a que esto tenga cierta calma para adelante? Bueno, yo creo que lo hablamos en una oportunidad, yo creo que Argentina no tenía opción y debía acordar con el fondo. En aquel momento yo creo que dije, por ejemplo, la actitud del entonces presidente del bloque mayoritario de Máximo Kirchner me parecía realmente una irresponsabilidad, porque Argentina iba a caminar hacia una situación, digamos, de consecuencias muy graves cuando cayera en una situación de impago. Ahora, en realidad también dijimos que el acuerdo con el fondo era para generar un punto inicial de empezar a resolver los problemas. No es que se resolvieran. En realidad lo único que se hacía es decir, mire, vamos a pastear para adelante, vamos a comprar tiempo, digamos, en esta deuda y casi con seguridad que cuando comiencen los vencimientos va a haber que hacer alguna otra renegociación. E inclusive yo digo, por estas horas el ministro Guzmán debe estar mirando con mucho detalle las metas que se comprometió, porque el primer trimestre aparentemente no había demasiadas dificultades. No nos olvidemos que las metas se fijaron cuando ya el primer y el segundo mes del año ya se conocían los datos, o sea Claro. que era relativamente más sencillo. Ahora, hay que ir de aquí en adelante y cumplir la meta de acumular reservas y cumplir, digamos, la meta de seguir en un sendero fiscal que permita pensar en una reducción significativa del déficit y la meta de que no haya más de un punto del producto de asistencia al tesoro por parte del Banco Central. Ahí sería muy malo si, por ejemplo, en la segunda revisión del fondo ya hubiera que pedir un waiver o cosa por el estilo, ¿no? La inflación en estas condiciones, Alfredo, hay pronósticos de todo tipo, ¿no? Quienes dicen el 60 de piso, el 70, hablan algunos de 3 dígitos. ¿De qué va a depender finalmente el número final de inflación en este 2022? Bueno, ahí uno podría decir, bueno, cuáles son las causas para ver cuáles pueden ser los efectos, ¿no? Yo creo que el ministro Guzmán tiene razón cuando dice que es multicausal, pero lo que sucede es que dentro de esa causalidad tiene efectos de inflación inercial, es decir, se van cada vez indexando más contratos de acuerdo, efectos de expectativa, tiene efecto, obviamente, de presión por el lado de que la cantidad nominal de dinero en la economía presiona no solamente sobre el tipo de cambio, sino también sobre los precios. Es decir, ahí hay que ir a ver la cuestión monetaria y la cuestión fiscal. Entonces, si esas son las causas, y uno dice, bueno, ¿qué se está haciendo para resolver eso? Hay al menos, bueno, hay dos cuestiones en las cuales no tiene ningún éxito. Es decir, no se puede desindexar la economía por decreto, digamos, salvo que haya un programa integral y una reforma monetaria. Y en segundo lugar, está el tema de las expectativas y de la credibilidad. El presidente Fernández habló con el ministro al lado cuando se hizo el anuncio de este potencial impuesto a ganancias inesperadas, pero en realidad eso no le da más credibilidad, porque el que no tiene credibilidad también es el presidente. Entonces, a mí me parece que no podemos esperar una reducción muy importante de la tasa de inflación. Cuando se conozca la tasa de inflación de abril, digamos, el gobierno esperará 5, a lo mejor sale 6. Es una tasa tremendamente alta. Vamos a estar caminando más cerca, seguramente más cerca del 60 que del 50. Y todo esto que estamos diciendo es bajo un supuesto muy fuerte, y es que no haya una crisis política un poco más severa. Las contradicciones internas en la alianza de gobierno en realidad también generan incertidumbre, y se escuchan críticas al comportamiento del gobierno de parte de diputados y funcionarios a veces que integran el gobierno. Entonces me parece que con todas las limitaciones que tienen las posibilidades de hacer proyección en economía en general y en particular si es en la Argentina, digo, tenemos que pensar que vamos a tener un año de muy alta inflación y que además de estar caminando al 60, además llega un momento que con la inflación es muy alta,
en realidad inhibe la posibilidad del cálculo económico y comienza a haber efectos recesivos. Es decir, el año pasado nosotros crecimos 10 puntos el producto y este año el gobierno tiene la aspiración de crecer 4 o 5. A mí me parece que nos vamos a encontrar con la realidad que se va complicando la actividad económica de manera tal que vamos a tener una tasa mucho más moderada de crecimiento. Junto a ello, hay otro aspecto que es muy importante. Cuando la tasa de inflación empieza a ser tan alta, obviamente se exacerba la puja distributiva, que es otro elemento que empuja la inflación. Y comienzan los reclamos, un poco ya los hemos visto, los reclamos de reabrir paritarias, de poner cláusulas gatillo, etc. La verdad es que yo no tengo muchas esperanzas que hasta que termine el gobierno, en 2023, no tengo mucha esperanza de que pueda hacer mucho. Me parece que van a poner en marcha un plan que va a ser tratemos de llegar. Y tratemos de llegar con una tasa de inflación alta, pero me parece difícil, porque el gobierno difícilmente pueda generar expectativas que le permitan poner en marcha un plan antiinflacionario integral. Me parece muy difícil. Alfredo, pese todo esto, al excelente momento en el motor principal de generación de dólares que tiene el país, que es la agroindustria, sí, ¿no? Que está trayendo dólares en cantidad abundante al país. Sin lugar a dudas. Sin embargo, con eso no alcanza. Claro. Han pasado ya mucho tiempo, si es que alguna vez existió, aquello que era casi un lugar común que se decía, con un par de buenas cosechas nos salvamos. Puede ser que eso ocurra a nivel individual, pero no para Argentina. Hoy hay una nota en el Wall Street Journal que se llama Economía de Alimentos, una lección argentina, algo así. Y hay una crítica muy fuerte a la política económica del gobierno. Es más, casi que le imputa que a las dificultades de la guerra de Ucrania hay que sumarle que los errores de política económica de Argentina tienen como consecuencia de que Argentina no aproveche la oportunidad y que a su vez haya restricción más fuerte en la oferta internacional de granos, ¿no? Claro, claro. Bueno, Alfredo, gracias como siempre por estos minutos, ha sido muy amable. No, al contrario, muchas gracias. Muy amable, gracias, que ande muy bien. Bueno, ahí estaba el economista Alfredo Blanco, como siempre, dándonos un panorama y aclarándonos la cuestión vinculada a la economía, a la inflación, al dólar y todo lo que padecemos en Argentina. Sí, todos los panoramas y todas las opiniones que uno escucha referidas a la economía son desalentadoras, ¿no? Sí. Para este año, por doble vía, por un lado por los problemas que arrastra el país, económicos, y que no le encuentra una solución, pero sobre todo por la debilidad política y la desorientación funcional que tiene el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Que es débil políticamente, no cierra hacia adentro, no da señales claras, no se sabe demasiado qué quiere hacer, si quiere cumplir las metas del fondo o no, ¿no? Tiene un gran problema de credibilidad, porque además anuncia medidas que después, al poco tiempo, quedan desactivadas por el mismo gobierno. Sí, casi en el mismo momento. Casi en el mismo momento, con lo cual es muy difícil que genere credibilidad. Y en este contexto, ¿qué se impone? El sálvese quien pueda, que claro, es en parte consecuencia de la inflación, ¿no? Bueno, y lo decía Blanco, ¿no? Cómo esa cuestión interna política del gobierno impacta en la economía y los resultados económicos también terminan impactando y agravando la interna, ¿no? Exacto. Bueno, ahí hay un doble juego negativo por parte del gobierno nacional. Bueno, ¿vamos a la primera pausa? Vamos a una pausa, enseguida volvemos.